Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que tenga que ver con nuestras celebridades turcas favoritas. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y aquí, en este rinconcito de YouTube, nos dedicamos a desentrañar los misterios, los romances, los dramas y las alegrías de la farándula turca. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que los va a tener al borde de sus asientos. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, los nombres que juntos hacen latir más rápido el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo. Los protagonistas de Asteriscos en Kalkap Masterisco, Eda y Serkan, una pareja que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Pero como todos sabemos, su historia de amor tuvo un final, al menos públicamente, que dejó a muchos con el corazón roto. Y hoy precisamente vamos a explorar ese final, pero también vamos a adentrarnos en las últimas noticias, los rumores, las pistas que nos hacen preguntarnos, ¿es posible que Hande y Kerem estén juntos otra vez? ¿Hay esperanza para los que añoramos verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla? ¿Qué secretos se esconden detrás de las fotos, las entrevistas y los movimientos de estas dos superestrellas? Así que si eres un fan incondicional de Hande Erçel y Kerem Bürsin, si te emocionaste con su romance, si sufriste con su ruptura, y si aún guardas la esperanza de verlos juntos de nuevo, este es tu vídeo. Prepara tus palomitas, ponte cómodo y acompáñame en este viaje de chismes, rumores y análisis profundo. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias de tus celebridades turcas favoritas. Dale al botón de suscribirse y forma parte de nuestra familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Como todos sabemos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones. Desde que se conocieron en el set de Asteriscos en Kalkap Masterisco, la química entre ellos era innegable. Los fanáticos desde el primer momento se enamoraron de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que la magia de Eda y Serkan parecía extenderse a la vida real. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos cómplices, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y efectivamente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. La noticia fue recibida con una explosión de alegría por parte de sus seguidores, que veían en ellos a la pareja perfecta. Viajes juntos, fotos románticas, declaraciones de amor públicas. Hande y Kerem vivían su amor a flor de piel, compartiendo su felicidad con el mundo. Se convirtieron en un referente, un ejemplo de amor verdadero para muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Las fotos románticas desaparecieron de sus redes sociales, las apariciones públicas juntos se hicieron más esporádicas, y las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a hablar de problemas de comunicación y diferencias irreconciliables. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Hande y Kerem habían terminado su relación. La ruptura fue un golpe duro para los fanáticos, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, desilusión y, sobre todo, esperanza. Muchos se negaban a aceptar el final de la relación y seguían creyendo que Hande y Kerem volverían a estar juntos. Y es que, como decía, la química entre ellos era demasiado fuerte como para ser ignorada. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha sido de Hande y Kerem después de su ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevas series y películas, y cosechando éxitos profesionales. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre ha estado presente, persiguiéndolos en cada entrevista, en cada alfombra roja, en cada publicación en redes sociales. Y es aquí donde entramos en el terreno de los rumores, las especulaciones y los secretos a voces. Porque a pesar de que Hande y Kerem han mantenido una postura discreta sobre su vida personal, han surgido algunas pistas, algunas señales que nos hacen pensar que tal vez aún hay algo entre ellos. Por ejemplo, hace poco Hande fue vista luciendo un accesorio que los fanáticos identificaron rápidamente como un regalo que Kerem le había hecho durante su relación. ¿Una simple coincidencia? Tal vez. Pero muchos lo interpretaron como una señal de que Hande aún guarda un recuerdo especial de Kerem y de su tiempo juntos.
Este pequeño detalle desató una ola de comentarios en las redes, con hashtags como @andekerem is real y @kerem ande forever volviendo a estar en tendencia. Los fanáticos se aferran a cada pequeño indicio, analizando cada publicación en busca de señales ocultas. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja han comentado que Hande y Kerem han mantenido contacto después de su ruptura. No se trata de llamadas diarias ni de citas románticas, pero sí de mensajes ocasionales, de felicitaciones por sus éxitos profesionales, e incluso de encuentros casuales en eventos públicos. ¿Podría ser que, a pesar de todo, Hande y Kerem sigan siendo amigos? ¿O es que simplemente están dejando la puerta abierta a una posible reconciliación? Algunos insiders de la industria incluso han sugerido que los dos han estado hablando discretamente sobre la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto, aunque nada concreto se ha materializado aún. La idea de verlos de nuevo en pantalla, compartiendo esa química inigualable, es algo que mantiene viva la esperanza en el corazón de muchos. Y aquí es donde entra en juego el factor tiempo. Como dice el dicho, el tiempo cura todas las heridas. Tal vez la ruptura fue necesaria para que Hande y Kerem pudieran crecer como personas, para que pudieran reflexionar sobre sus errores y para que pudieran valorar lo que realmente importa en una relación. Y tal vez ahora, con el tiempo y la distancia, están listos para darse una segunda oportunidad. Quizás la presión mediática y las expectativas de los fans fueron demasiado intensas durante su relación, y un tiempo separados les ha permitido replantearse las cosas y volver con una perspectiva más madura y realista. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Hande y Kerem estén juntos otra vez. Pero como dice otro dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y los rumores sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem son cada vez más fuertes. Las revistas de farándula turcas, siempre al acecho de cualquier primicia, han publicado artículos con titulares como Hande y Kerem, un reencuentro a la vista, y el amor llama a la puerta de Hande y Kerem una vez más. Aunque la mayoría de estas publicaciones se basan en fuentes anónimas y especulaciones, la insistencia de los medios en el tema alimenta aún más la llama de la esperanza entre los fans. Pero, ¿cuál es el secreto que nadie te cuenta? El secreto es que al final, solo Hande y Kerem saben la verdad. Solo ellos conocen los verdaderos motivos de su ruptura, solo ellos saben si aún hay amor entre ellos, y solo ellos pueden decidir si quieren o no darse una segunda oportunidad. Su relación es un asunto privado, y aunque nosotros, como espectadores y admiradores, nos sintamos involucrados, es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos. Nosotros, como fanáticos, solo podemos esperar, observar y soñar. Soñar con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Soñar con una reconciliación que nos devuelva la fe en el amor verdadero. Soñar con una nueva temporada de Asteriscos en Calcap Masterisco que nos permita revivir la magia de Eda y Serkan. Imaginar una continuación de su historia, explorando nuevos desafíos y alegrías en su relación, es un pensamiento que reconforta a muchos. Pero, mientras tanto, debemos ser respetuosos con su privacidad y permitirles que tomen sus propias decisiones. No debemos presionarlos ni juzgarlos ni imponerles nuestras expectativas. Debemos apoyarlos en sus carreras, celebrar sus éxitos y, sobre todo, desearles lo mejor, tanto juntos como separados. Es importante recordar que son profesionales talentosos y dedicados, y que merecen ser reconocidos por su trabajo, independientemente de su situación sentimental. Y hablando de esperar, creo que la paciencia es clave aquí. Roma no se construyó en un día, y las relaciones tampoco. Si Hande y Kerem están destinados a estar juntos, el tiempo lo dirá. Mientras tanto podemos disfrutar de su trabajo individual, seguir de cerca sus carreras y, por supuesto, mantener la esperanza viva. Podemos ver sus nuevas series y películas, admirar su talento y seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. Quizás al final, esa es la mejor manera de honrar su trabajo y su legado como pareja, respetando su individualidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Además, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. No son personajes de una serie de televisión, ni son figuras de cera que podemos manipular a nuestro antojo. Son seres humanos que merecen respeto y comprensión. A menudo, la fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, y es fácil olvidar que detrás de las cámaras y las alfombras rojas hay personas con vidas privadas, sueños y temores como cualquier otro.
Por lo tanto, debemos evitar caer en la trampa de los rumores infundados, las noticias falsas y los comentarios malintencionados. Debemos informarnos a través de fuentes confiables, verificar la información antes de compartirla y, sobre todo, mantener una actitud positiva y constructiva. La difusión de información falsa y los comentarios negativos pueden tener un impacto real en la vida de estas personas, y es nuestra responsabilidad como fans ser conscientes de ello y actuar con respeto. En resumen, la relación entre Hande y Kerem ha sido un viaje lleno de emociones, altibajos y misterios. Su ruptura dejó a muchos fanáticos con el corazón roto, pero también despertó la esperanza de una posible reconciliación. Los rumores sobre su reencuentro son cada vez más fuertes, pero solo Hande y Kerem saben la verdad. Mientras tanto, debemos ser respetuosos con su privacidad, apoyar sus carreras y mantener la esperanza viva. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede ser complicado y difícil, pero también que la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo siempre están presentes. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por haberme acompañado en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Hande y Kerem. Y sobre todo, espero que este vídeo les haya dado un poco de esperanza a aquellos que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. La magia de Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha tocado el corazón de muchos, y es natural que sigamos sintiendo curiosidad y cariño por su historia. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O es que su relación ha llegado a su fin definitivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y si tienen alguna información adicional, alguna pista o algún rumor que quieran compartir, no duden en hacerlo. Juntos podemos seguir explorando este fascinante capítulo de la farándula turca. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias de sus celebridades turcas favoritas. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.